Hola, bienvenidos a De Todo Un Poco. Mi nombre es Cristina Díaz y como ya ven, hoy tengo conmigo a una invitada de lujo. Su nombre es Yami Leiva y ella estará con nosotros desde Argentina, Córdoba. Hola, Yami, bienvenida a De Todo Un Poco. Hola Cris, gracias por dejarme estar acá en tu canal de todo un poco. Sí, Yami, la razón que la conozco, porque yo estoy en Estados Unidos y Yami en Argentina, la razón que la conozco es que tanto ella como su familia tienen un canal de YouTube que se llama Planeta Cocina y te voy a dejar en la descripción de ese video el link para que ustedes vayan, los visiten y se suscriban al canal de ellos. Pero bueno, hoy la razón que Yami va a estar aquí con nosotros no es para hablar de su canal, sino para hablar de un momento que tanto ella como su familia pasaron a través de una pérdida dolorosa y cómo ellos lograron sobrellevar esa situación y además cómo ellos pudieron ver la mano fiel de Dios a través de ella. Esto es de todo un poco, acompáñenme. Entonces, Yami, cuéntanos ese tiempo que empezó con 3 semanas que fueron difíciles para ustedes y cuéntanos qué fue lo que pasó más o menos en tu vida. Esto fue como hace 5 años atrás. Estábamos pasando por momentos difíciles, la verdad que como que empezaron una seguidilla de cosas. Resumiéndolo, fue en 3 semanas que Diego cayó internado por una semana. A la semana siguiente, literal, nos roban el auto y a las siguientes semanas se nos quema la casa. Fue un tiempo muy, muy difícil, eh, que nos tocó pasar, ¿no? Sí, y fue una, como diríamos, una seguidilla de cosas, ¿no? En donde una cosa tras otra. Entonces, Sí. comentaste que se le quema la casa. Una de las cosas que yo creo que es importante que mencionemos es que siempre ha sido tu anhelo tener 3 hijos, 3 o 4 hijos, ¿cómo era? Tres. 3, Ay, ¿verdad? Y no, yo está. en ese momento tenías dos, tenías a Sí. Lara y a Keila, ¿correcto? Ajá. Entonces ya pasó un tiempo en donde después de todas estas diferentes situaciones que a ustedes les pasaron, remodelan su casa, vuelven a construir su casa, Claro. ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa Bueno, allí? bueno. En ese tiempo bueno, que sucedieron todas esas cosas, nosotros teníamos a las nenas que eran bien chiquitas. Teníamos a Keila, que tenía 9 meses, y a Lara, que tenía 2 añitos. Después de un tiempo, eh, o sea, que pudimos volver a construir la casa con mucho esfuerzo, con la mano de Dios, realmente viendo en cada detalle de las cosas que iban sucediendo. Te puedo contar un montón de milagros que realmente Dios nos ayudó a volver a construir la casa. Nosotros, bueno, yo siempre tuve el anhelo en mi corazón de tener 3 hijos, y bueno, tenía dos. Y bueno, fue ahí cuando empecé a hablarle a Diego, que qué le parecía, que me gustaría, que estábamos como repuntando económicamente, estábamos como más estables, y a la vez estábamos pasando por muchas crisis, ¿no? Era como, eh, eran muchas cosas las que pasaban, ¿no? Creo que como a todos nos pasan en la vida a diario. Entonces con Diego nos decidimos a poder empezar a buscar el tercero, tal vez un poco ilusionados con el varoncito, ¿no? Que teníamos dos nenas y demás. Y bueno, realmente en nuestro corazón nos ilusionamos muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, al mes de yo haber quedado embarazada, porque quedé embarazada más o menos en diciembre, me acuerdo, lo pienso directamente y me acuerdo que era diciembre. Y bueno, empecé con una pérdida bien pequeña, muy pequeña. Para mí era como muy insignificante, fue como una gotita nada más, pero yo siempre soy muy precavida con esas cosas. Y bueno, corrí al hospital así como de una. Y bueno, como que el doctor no me dio muchas esperanzas y me dijo, bueno, ya está, lo perdiste y listo. Al mes, cuando yo me voy a hacer el chequeo, porque a pesar de que me dijo que lo había perdido, que había una pequeña esperanza, cuando me hago la ecografía,
aparece que no había nada, dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno, fue re fuerte, fue muy difícil, todavía teníamos esa pequeña ilusión de que podía seguir estando el bebé, y bueno, no, eso es lo que nos dice el doctor, que no. Y me manda a la guardia. Cuando me manda a la guardia, me dicen, bueno, mamá, ya está, quédate tranquila, va a pasar todo normal. Al mes de todo Pregunta, esto, sí. pregunta Yami, porque no sé si se han dado cuenta, pero Yami tiene un acento, bueno, yo también tengo un acento, pero Yami está en Argentina, y cuando tú dices que Ah, te perdón. llevaron a la guardia, ¿qué es eso? ¿Es el hospital? ¿Qué es eso? Claro, la guardia llamamos acá a las emergencias. Ok, ok, ok. Cuando estás muy grave, ¿no? Como en la emergencia. Vas a la Ok, emergencia, no es que haces una cita, un si no es appointment, no. ok, ok. Claro. Ahora, Yami, dijiste que tuviste un sangrado, ¿verdad? Y entonces vas al doctor y el doctor te dice, mira, lo más probable es que perdiste el bebé. En ese momento no te atienden, ¿correcto? No te hacen ningún eco para Nada, asegurarse si el bebé había latido o no, sino que simplemente te mandan no. así en la casa Sí, a ver qué pasa, ¿correcto? sí, sí, Ok. así. Entonces, fue cuando tú decidiste que la parte del eco, ¿por qué decidiste volver a ir al médico? ¿Al mes simplemente era un chequeo general? No, porque me habían dicho que, o sea, como era tan chiquitito, por ahí no se veía porque ¿cómo es que se llama? Es muy chiquitito. Entonces, en las primeras semanas, Ok, cuando te hacen una ecografía, no se ve, o por lo menos en aquel entonces. ok. Entonces, Sí, ahora sí. usan otra técnica. Entonces me dijeron, bueno, deja pasar el tiempo y ahí te vuelven a hacer la ecografía y ahí vas a ver si realmente está o no está. Bueno, que ya me habían dicho que ya no estaba, que me iba a normalizar y demás. Me dijeron, bueno, al mes siguiente te va a venir normal la regla, ¿no es cierto? No sé si se entiende, ustedes Sí, entienden eso, bueno, el periodo, la el regla, periodo. sí. Entonces, cuando pasa el mes siguiente, yo empiezo a tener un sangrado muy fuerte, o sea, como Mm. nunca me había pasado, era como mucho, 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 mucho dolor. Me paraba y me tenía que estar en cama porque era como muchísimo, muchísimo. Yo nunca fui de tener dolor, nunca fui Mm. de esas personas que les pasa así, ¿no? Sé que hay personas que sí les pasa, pero a mí no. Entonces como que llegó la noche y yo me asusté mucho porque no mejoraba, era como que cada vez peor. Y fue cuando ahí voy al hospital y como que acá por lo menos en el lugar donde yo fui, eh, ahí en ese hospital, o sea, la obra social que yo tenía, que es prepaga, digamos, me echaron, no me recibieron directamente, Wow. como no se hicieron cargo de mí. Me fui a otro hospital y dijeron, no hay un doctor que te pueda ver en este hospital, tenés que buscar otro. Así pasé de un hospital a otro y en el tercer hospital me hicieron esperar, pero sí me atendieron. Y la verdad con mucho miedo porque no sabía yo lo que me estaba pasando, porque a mí Claro. supuestamente hacía un mes atrás me habían dicho que ya, ya no tenía más bebé ni nada, ¿no? Entonces cuando yo fui, llevé todos los papeles, llevé todas las ecografías, llevé todo lo que yo me había hecho, todos los análisis. Siempre andaba con la carpetita en mano, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que a mí me dijeron que me pasó, que me pasaba, y bueno, no sé, y ellos me decían, no, porque vos hiciste algo, no te vamos a denunciar, decinos qué hiciste, así te podemos ayudar. Y yo estaba como en pánico, porque decía, pero ¿qué? Mm. Si no sé lo que me está pasando, porque ustedes no me dicen qué es lo que me está pasando, porque me dijeron que nada, que en este mes ya me iban a disponer y ya estaba, digamos, ¿no? Mm. So, en Entonces este fue, último hospital, perdón que te interrumpa, en ese último sí, hospital en donde te encuentras, en donde te están atendiendo, en sí, vez de atenderte y darte una solución, ellos estaban como tratando de culparte sí, por lo que estabas pasando, como de la sí, pérdida del bebé. sí, sí, sí. Y me lo Wow, qué hicieron fuerte. sentir, yo entré un viernes a la noche y me lo hicieron sentir hasta el domingo a la tarde que me fui. Ay, qué Me feo. hicieron por pasar por situaciones, lo digo y me pongo como nerviosa porque realmente fue fuerte porque eh, no voy a decir todo el proceso, pero Claro. lo último que me hicieron pasar fue ponerme en la sala donde estaban todas las mamás con los bebés.
Y Mm, fue como, no sé, a mí como que me terminaron de destruir. ¿Sí? O sea, si mm. estaba sensible, si estaba perdida, si no sabía qué es lo que me estaba pasando, fue como, con toda esa ilusión que yo tenía en mi corazón de tener un bebé, ¿no? Es como que de ahí me terminaron de desgarrar. La doctora, yo le decía hasta antes de irme, digo, por favor, créeme, yo no hice nada, explícame qué es lo que le está pasando a mi cuerpo, porque, o sea, yo me podría haber muerto, es la Mm, realidad, yo me es la podría realidad, haber sí. desangrado. Así que mucho miedo con eso también, ¿no? Quiero volver un poquito para atrás y Sí, ver qué difícil fue ese momento, ¿no? En donde, como tú bien dijiste, o sea, estabas sola, era algo nuevo para ti que tú estabas pasando, pero lo más incómodo de todo es cuando te llegan a poner en ese lugar en donde están las mamás con sus nuevos bebés y todo eso, ¿no? Yo creo que en verdad no entiendo, eso es una práctica también aquí en Estados Unidos, cuando lamentablemente mamás pierden bebés. No entiendo cuál es la lógica detrás de eso, pero eso tiene que ser sumamente devastador. Recuerdo que cuando hablamos en el teléfono, incluso te pasó algo peor, que fue una señora que con las más bonitas intenciones, ella estaba regalando cosas a las mamás, ¿verdad? sí, Y recuerdo que me comentaste que llegó al cuarto a decirte, ¿no? Tengo un regalito para ti y tú dijiste, no, pero yo no tengo bebé. Entonces, en verdad sí. yo creo que eso sería algo que los hospitales deberían de reconsiderar, porque imagínate qué difícil estar en esa situación y además escuchar a los bebés llorar y escuchar esto y lo otro. Entonces, pero sí, qué Sí, fuerte. algo que yo también me preguntaba mucho en ese momento era por qué, si después de haberlo perdido, ¿no? Y de yo quería indagar, ¿no? Yo quería preguntar, yo quería que me hicieran estudios, yo quería que me dijeran por qué, y me decían, es algo normal. Entonces, ¿por qué Mm, si fue algo normal o algo corporal normal, por qué me hicieron pasar por todo eso? ¿Por qué tuve que sí. sufrirlo como si yo hubiera hecho algo? ¿No? Eso era como más mi indignación, ¿no? Decir, pero Mm, si es algo normal y vos no me querés hacer, no sé, X chequeo porque me decís, no, eso le pasan a todas las mamás o a tal edad o lo que sea, ¿no? ¿Por qué me trataron como si no hubiera sido así, ¿no? Porque que mm, yo sí o sí, era algo como, yo no te puedo explicar, era un ensañamiento, que no, algo hiciste, no puede ser. O sea, es como que yo, fue muy difícil, sí. muy difícil. Recuerdo también cuando hablamos en el teléfono, Yami, que comentaste que cuando te integras otra vez, te tratas de integrar otra vez a la sociedad, la próxima parte, porque muchas veces creemos que esto nada más afecta a la mamá, ¿verdad? Pero ustedes son una familia muy unida, que vamos a hablar de la familia Leiva. Son una familia muy unida, siempre han hablado con las niñas, ustedes como mamá y papá son también muy unidos. Entonces, esto no fue algo que simplemente te afectó a ti, sino que también afectó a Diego, a Lara y a Keila en ese momento, ¿no? Aunque estaba chiquita, pero yo creo que Sí. cuando mamá está mal, todo el mundo está mal. Entonces recuerdo que comentaste que hubo ciertas personas que en el tratar de ayudarte, en el tratar de apoyarte, fueron inoportunas a través de comentarios, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia con eso. Bueno, sí. La verdad que hablábamos también con Diego sobre esto y él me decía lo mismo, ¿no? Como, bueno, en momentos así muchas veces nosotros tratamos de empatizar con los demás, ¿no? Tratamos de decir, bueno, te entiendo, yo tal vez viví algo parecido, como que tratamos de generar una empatía y muchas veces en ese afán, ¿no? De querer decir algo bueno o querer hacer sentir bien a los demás, decimos cosas que por ahí no están tan buenas, ¿no es cierto? Y que por Sí, lo como menos insensibles. insensibles. En momentos así uno realmente no necesita escuchar, ¿no? Cada caso a la vez es diferente. Por ahí yo en ese momento no necesitaba que me dijeran, despreocupate, a todas las mamás nos pasan. Yo es como, bueno, pero yo acabo de perder un hijo, porque yo lo sentía así, porque yo lo deseaba así.
por más de que tuve un embarazo después con el tiempo, me enteré que fue anembrionado, que yo directamente ni siquiera tenía un embrión, ni siquiera había un bebé, pero en mi corazón era tan el anhelo que yo tenía de tener ese bebé, que para mí era todo, era mi mundo, ¿no? Entonces, muchas veces es importante el estar, ¿no? El preguntar, ¿necesitas algo o qué necesitas de mí en este momento? Porque no todos necesitan tal vez de, por ejemplo, como yo, que yo no necesitaba que me dieran ejemplos de cómo a todo el mundo le pasaba, ¿no? Porque para mí en ese momento yo me sentía yo y mi dolor, ¿no? Que era, mirá cómo a tal, o por ahí nunca fui así, mirá, no, pero a tal otro también le pasa tal cosa, o el dolor del otro, ¿no? Yo por ahí no me sale comparar mi dolor con el de los demás, mi dolor es mío y yo lo trato de transitar de la mejor manera, ¿no? En aquel momento no lo transité de la mejor manera porque sí es real que yo me alejé de Dios, y realmente fue mucho más difícil, porque también era todos los meses cuando bueno, me tenía que venir, yo me angustiaba muchísimo. Y empecé a generar mecanismos de defensa, como empezar a decir que no iba a querer tener un tercer hijo, empezar a decir, porque era como que todos los meses a esa fecha yo me derrumbaba. Era muy Okay. difícil porque yo me angustiaba, lloraba, era un momento muy, muy fuerte, porque yo todos los meses pensaba que yo estaba embarazada. Y cuando me Wow. venía, era como, no, y otra vez ese duelo, y otra vez ese momento, y otra vez, y, por ahí hay personas que, que necesitan salir. Yo en ese momento no quería salir, no quería que me invitaran a salir, no quería que me expusieran, por así decirlo, al mundo exterior, ¿no? Entonces, qué importante es preguntarle a la mamá en ese momento cómo necesita que uno la acompañe, ¿no? Y como acompañantes, entender el proceso de cada mamá, ¿no? Amén. Sí, ¿qué tipo de apoyo es el que Sí, necesitas, no? Varios casos cercanos que yo he estado, en verdad, en el momento, muy bien lo dijiste, como personas que no hemos pasado por algo así, no sabemos qué decir, no sabemos si decir o no decir, incluso qué preguntar. Hemos aprendido a no preguntar, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Y por qué se te fue? ¿Me entiendes? claro, Pero sí es también incómodo para el que está del otro lado, porque en el querer ser un apoyo no sabemos cómo, ¿no? Pero totalmente. creo que a raíz de las situaciones que yo he pasado con amigas, he aprendido a eso, a como que, bueno, hay preguntas que no se hacen, hay comentarios que no se dicen, y yo creo que el hecho de estar presente en la vida de esa persona puede ser de gran bendición para Es un ellos, montón, ¿no? es un montón. Y yo creo Porque uno y se yo creo siente solo también, ¿no? Se siente sí, eso, incomprendido. Y si uno a veces va y le hace esas preguntas que decís, te sentís más solo, más incomprendido, más. Entonces, bueno, como, cada vez que tú explicas la situación que pasó, estás volviendo a revivir el momento. sí, yo también dejé de hablar de esto también, ¿no? Ok. Porque, porque realmente es difícil que muchos te comprendan, y más también de que a mí me angustiaba cada vez que yo hablaba de esto. O sea, hace muchísimo que no hablo de esto y bueno, te lo estoy compartiendo con todos ustedes. Gracias. pero, pero sí es algo que hace mucho que no hablo, ¿no? Bueno, como te decía, nosotros no, estuvimos pasando por momentos muy difíciles, y bueno, los momentos difíciles siguieron pasando, y en un momento nosotros decidimos mudarnos de ciudad, de provincia. Estamos en Argentina, estábamos en la capital, estábamos en Buenos Aires, y nos mudamos a Córdoba. Estamos como a 10 horas más o menos, un poco más, de Buenos Aires para el norte. Y, y bueno, acá, estando en Córdoba, Dios empezó un proceso muy profundo en nuestras vidas, y apenas llegados, nosotros llegamos en febrero, en abril, para Semana Santa hubo un congreso de jóvenes.
En este Congreso de Jóvenes Dios nos empieza a hablar de una manera impactante. Realmente fue impactante cómo Dios en cada día, duró 4 días, de jueves a domingo al mediodía, fue realmente increíble cómo Dios nos empezó a hablar y lo que iba a ir pasando a través del tiempo, ¿no? Él nos habló de un año y nos habló de todas esas cosas que iban a ir pasando en ese año. Y estando sentada en una de esas reuniones, Dios empezó a hablar de todo lo que el enemigo no, o sea, Dios, el predicador no hablaba y nos sentíamos identificados porque hablaba de cómo el enemigo había robado, había destruido un montón de cosas, mismo nosotros, o sea, nos sentimos identificados por eso, por todo lo que nos habíamos pasado, de cosas que les conté hace un ratito y un montón de cosas que no les he contado, pero realmente sentíamos que el enemigo había ganado, por así decirlo, había como es en esa lucha, nosotros realmente nos dejamos vencer por tantas dificultades, empezamos a ver las dificultades en vez de enfocarnos en Dios, ¿no? Y en ese congreso, en ese día que les quería contar, el predicador fue como bien clarito, dijo, Dios va a restituir todo lo que el enemigo les ha robado. Y dentro de mi corazón nació esa pregunta, ¿todo? ¿Y el bebé también? Fue, sí, el bebé también. Y cuando pasó el congreso de esos 4 días al lunes, yo le digo a Diego, porque yo venía controlándome, y a pesar de que yo me había ganado en mi cabeza y a mi alrededor a toda la gente que vivía conmigo, mis hijas, mi esposo, todo, mi mamá, me acuerdo que ellos decían, no, yo no voy a tener más un hijo, no voy a tener más un hijo. Mi primera pregunta fue, ¿el bebé también, no? Y Sí, porque, perdón que te interrumpa, muchas veces cuando escuchamos ese versículo, ¿verdad? El Señor restituirá todo lo que el enemigo se ha llevado. Normalmente lo ponemos en lo físico, ¿no? En lo material. Pero bien, el Señor sabía también el anhelo de tu corazón y ahí lo mostraste, ¿no? O sea, el bebé también. O sea, sí, chévere que vamos a tener todo lo demás, pero ¿qué del bebé, no? sí. Y bueno, a ese lunes yo lo volví loco a Diego, era, Diego, dale, sí, compremos una prueba, tenemos que comprar una prueba. No, no, me decía, no, que no puede ser. Hacía 2 meses que estábamos en Córdoba y estábamos solos encima acá, o sea, mi hermana vive acá, pero bueno, ella tiene sus cosas y demás, pero bueno, allá en Buenos Aires eran como re familiares, están todos los hermanos de Diego que viven a la vuelta, que viven al lado, que más mi familia que también siempre están dispersos, pero en este tiempo estaban viviendo todos en Buenos Aires. Entonces, bueno, me hice la prueba y salió que sí, que estaba embarazada, que ya durante el congreso yo ya estaba embarazada, ¿no? Wow. Y bueno, la semana siguiente, el fin de semana siguiente, nosotros íbamos a tener un retiro de matrimonio. Pero el viernes, antes de ir, pasó nuevamente, ¿no? Esto de que tuve una pérdida. Y esta vez fue una pérdida más grande que la otra vez que me había pasado todo lo que me pasó. Entonces yo me asusté muchísimo y sin saber a dónde ir, empezar a preguntarle a mi hermana si sabía, podía decirle a su suegra que me dijera un lugar porque era de noche, no teníamos auto. Volver a revivir todas esas emociones y esos miedos otra vez. Tener, sí, mucho miedo. Entonces, bueno, fui al hospital y me dijeron, no, bueno, quédate tranquila. Porque, bueno, ellos me lo dijeron técnicamente, porque esto está así, 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 yo te puedo decir que te quedes tranquila porque no va a pasar. Fueron como bien específicos. Entonces, como que, no, quédate tranquila que tu bebé está bien, porque esto y esto está en orden, entonces no te va a pasar nada. Y yo, bueno, les comenté que tenía este congreso, bueno, sí, vas a estar tranquila,
me dijo, me acuerdo hasta ahora, si no vas a andar a caballo, y yo decía, ¿cómo voy a andar a caballo? O sea, qué fácil, ¿no? Como que todo el mundo anda a caballo un fin de semana, no sé. Mientras que no andes así, me dice, te cuides, va a estar todo bien. El tema es que, bueno, la verdad que ese fin de semana fue de mucha, mucha bendición, lo estábamos necesitando como matrimonio. Siempre es bueno un retiro de Siempre, matrimonio para el matrimonio, siempre. siempre, siempre. Y bueno, la verdad que estábamos siendo muy bendecidos y fueron 2 días nada más, era ese sábado y el domingo, o sea que el sábado a la noche nosotros dormimos ahí. Y cuando es el domingo al mediodía, yo me empiezo a sentir un poco rara y entonces le digo a Diego que me acompañe por las dudas. Voy al baño y cuando voy al baño despido 2 coágulos bien grandes de sangre y bueno, ahí entré en crisis, ahí entré en una crisis muy grande, llamaron a los líderes que estaban a cargo, se pusieron a orar por mí, llamaron a la ambulancia. Cuando llega la ambulancia me dicen que la doctora me dice, bueno, mamá, quédate tranquila, porque ella fue al baño, yo no había tirado la cadena, ¿no? Y me dice, bueno, mamá, quédate tranquila, ahora lo que importa es tu salud, lo que importa sos vos, y bueno, el bebé ya está, ya se perdió. Como si nada. Sí, así que fue como, como que el mundo se me vino abajo, ¿no? Era como, otra vez todo esto, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Y a la vez, viste, es como, no sé, todas las emociones y sensaciones y pensamientos se me cruzaban por la cabeza, ¿no? Y bueno, también decir otra vez, ya se lo habíamos dicho a las nenas y decíamos, ¿cómo se lo decimos? Y se lo tenemos que decir, porque somos una familia que creemos en decirle las cosas a las niñas. Por ahí no hace falta decirle cada uno de los detalles, ¿no? Pero decir, ellos se dan cuenta de lo que está pasando, ellos se angustian, uno está angustiado y está bien, no puedes ir y contarle, mira, mamá está angustiada por esto, ¿no? Pero ellos también se angustian, se preocupan. Pregunta, Entonces, Yami, a sí. este punto, ¿qué edad tienen las niñas? Y hace 2 años atrás, Lara tenía 9, 9 y Keila tenía 7. Ok. So ya estaban, Eran, ya estaban más grandes que cuando pasó el primer bebé. sí, sí, sí. Igual ellas se acuerdan del primer bebé, porque Wow. nosotros también se lo habíamos contado y se acuerdan. Si vos le preguntás, ellos se acuerdan. Yo me acuerdo que estábamos en la mesa de casa y ustedes nos contaron cuando perdimos al bebé y, y oramos juntos. Ellos te lo dicen. Y cómo lloramos, eran chiquititas y te cuentan cómo se acuerdan de eso. Y entonces era como más pesar a mi corazón, porque una de las cosas que yo no quería volver a pasar por esto también era por eso, porque una vez yo ponía en riesgo mi vida, decir, bueno, ¿esto es un capricho o es realmente necesario? ¿Viste? Es como que todas esas preguntas empiezan a surgir, ¿no? Pues decir, Sí. ¿para qué exponerme a todo esto cuando yo tengo ya dos bebés, ¿no? Ya tengo 2 hijas y bueno, o sea, ya este anhelo se está volviendo en un capricho o no, ¿se entiende? Sí, empiezan, Entonces, ya no hay miedo, sino ahora hay dudas también, incluso de la razón del por qué, ¿no? De lo, claro. del querer tener hijos. Entonces, bueno, ese día me insistieron que si queríamos volvernos a casa y yo decía, no, no, terminemos el día, que en mi casa me voy a ir a llorar y acá está la presencia de Dios, hay gente de Dios y me van a contener, voy a recibir palabra. Así que de ahí, como yo me sentía bien y la doctora me dijo, mira, ahora va a ser como normal, supuestamente, como el periodo, digamos, me dice, eso es lo que te va a pasar. Como no me pasaba nada, no tenía dolor, ya había descansado y todo, y dije, bueno, me voy a la iglesia, así ya está, o sea, sí, ¿dónde mejor estar? Porque ya la vez anterior ya me había pasado, yo me alejé de Dios, entonces en este momento me quería aferrar lo más posible a Dios, no me quería alejar ni por un segundo, porque le había pasado mal lejos de Él, entonces quería agarrarme bien fuerte. Entonces, bueno, nos quedamos en el culto después al otro día, en ese día,
Y al otro día fue el contarle a las nenas, ¿no? Y otra vez, ¿no? Decir, oh, mamá, otra vez pasar por esto. Y bueno, explicarles que a veces uno tampoco a veces entiende, ¿no? Por qué pasan las cosas y saber y confiar en Dios de que Él tiene todas las cosas bajo su control y muchas veces Amén, no hace falta entenderlo, sino, bueno, aferrarse más a Él para que Él sea nuestro consuelo. amén. Y, y bueno, oramos y todo, pero yo no estaba tranquila. Entonces yo le decía a Diego que me quería hacer una ecografía porque yo ya no quería que me pasara lo mismo que la vez anterior porque fue fuerte, fue muy terrible y bueno, casi muero porque es la realidad, ¿no? Sí, porque Entonces fueron yo, 4 meses, creo que me comentaste, que 4 años. pasaste no, cuatro Ah, los meses 4 meses, sí, sí, sí. con el primer Sí, bebé. Ujú. sí, sí, sí. Sí, sí, fueron 4 meses de incertidumbre, de ir y venir y bueno, terminar en eso, en lo que terminé, que bueno, me terminaron haciendo un raspado, ¿no? Entonces yo, todos los miedos de que volviera a pasar lo mismo y realmente quería ser lo más sabia posible, Claro, porque era mi cuerpo también y de mí dependían 2 criaturas más también, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fue un miércoles que conseguí una cita y bueno, fuimos ahí con Diego y nada, estábamos ahí adentro y veíamos a las mamás con sus pancitas, las familias, viste, como toda esa sensación y nosotros no sabíamos dónde, cómo, qué caían. Ujú. sentirnos, qué, viste, es como que todo muy raro. Entonces fue cuando entramos, nos tocó y lo recuerdo patente, todo, ¿no? Y le empiezo a contar yo al doctor, mirá, me pasó esto, esto. Dice, mamá, quédate tranquila, déjame primero que yo revise, vos quédate tranquila. Sí, pero como que te tengo que contar que no hay bebé, o sea, era lo que yo te tenía que contar Ujú. y que es lo más importante y quiero saber cómo está mi cuerpo. Y bueno, tranquila se lo decía, pero medio así como, necesito que lo sepas, Sí, ¿no? sí, sí, Y cuando él pone, viste, esto sería la panza, sería el cosito que te ponen así para, ¿cómo se llama? el microfonito. La, Ujú. bueno, eh, cuando él lo apoya, apenas lo apoya, empieza tuk, 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 ¿no? El corazoncito del bebé a latir. Y con Diego nos miramos como, nada, en serio, como que no lo podíamos creer, no lo podíamos creer, Qué nos pusimos bárbaro. a llorar. Dice, no, mamá, quédate tranquila, estás re bien. Y él me mostró, y se ve en la ecografía la parte donde, o sea, esta es la placenta, tenía acá una parte así como salida, Mm. como que se había desprendido esa parte, y el bebé estaba acá perfecto, perfecto, perfecto. Pero Amén. sí Amén. tuve que hacer ¿cómo se dice? Reposo por mucho tiempo por eso, ¿no? Porque estaba eso allí y podría desprenderse más y demás, así que fue otro proceso que tuve que aprender a estar en cama y que bueno, las nenas crecieron y dejarlas hacer cosas también y bueno, fue un momento difícil también porque bueno, Diego trabajaba repartiendo en bicicleta y bueno, tenía que hacerse cargo de llevar a las nenas al colegio, volver, traerlas. Mm. Y realmente fue difícil para mí también, todos los días me preguntaba yo, ¿no? Era como esa angustia que tenía dentro de mi corazón porque podía pasar en cualquier momento, a pesar de que estaba ahí el bebé y todo, ¿no? Era como, tenía que ser sumamente cuidadosa y, ¿cómo se llama? Todos los días yo me Precavida. preguntaba y algo que me acuerdo que yo le oraba a Dios y le decía, por favor, si este bebé ya no va a estar más, o sea, que si en algún momento no va a estar, que sea hoy porque yo no sé si mañana voy a seguir teniendo fuerzas, ¿no? Y era como Mm. todos los días, Señor, si va a estar, que siga adelante y si no, que sea hoy el día que ya no esté más, ¿no? Y bueno, algo que se me pasó de contarles es que ese miércoles, antes de ir a hacerme la ecografía, a la mañana yo estaba sola en la casa, las nenas estaban en el colegio, Diego estaba trabajando y yo me dispuse a hacer un devocional y en el devocional hablaba de Talita, cuando Dios declara vida a esta niña que estaba muerta, ¿no? Y el devocional decía, declara vida a tus finanzas, a varias cosas así que por ahí uno tiene, que está pasando en su vida, pero bueno, yo agarré
con un poco de temor también, porque a veces, o por lo menos yo no soy, Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces fue como, bueno, entonces puse mi mano sobre mi panza y oré y declaré vida, ¿no? Amén. Y después de eso no me quedé solo con eso, sino que traté de buscarle un nombre cuando ya supe qué es lo que, en realidad antes de saber qué es lo que era, porque busqué tanto como si fuera varón o como si fuera mujer, un nombre que yo declarara vida sobre este bebé, ¿no? Amén. Y así lo hice con cada una de mis hijas, los nombres siempre busqué darle bendición a ellas, ¿no? Que tienen un significado. Y bueno, entonces es Aileen Zoe, que Zoe significa vida. Y Aileen es el bebé, el milagro, ¿no? Después de todas estas circunstancias, después de todos estos momentos, es, es el cumplimiento de la palabra que tú recibiste en el Congreso cuando el Señor te dijo, voy a restituir. Y Él contestó tu pregunta, ¿también al bebé? Entonces, Aileen es en verdad la contestación y yo diría, el cumplimiento de la promesa que tú recibiste en tu corazón por parte de Dios, ¿correcto? Sí, amén. Sí. Amén. Ahora, Yami, qué bendición en verdad poder escuchar cómo el Señor es fiel, incluso a través de los momentos difíciles, cómo cómo pasamos por momentos difíciles por determinadas razones, por ataques del enemigo, porque es parte de la vida, porque somos parte de este mundo que está caído, pero sin embargo ver la mano y la fidelidad de Dios para con nuestras vidas, en donde Él sabe los anhelos de nuestro corazón. Él sabe qué es lo que anhela nuestro corazón y que además se alinea con su propósito. Entonces, cuéntanos, o a mí me gustaría si tú pudieras decir, ¿qué consejos le darías tú a una mujer que está pasando por una pérdida o que pasó por una pérdida y cómo tal vez lo pudiera superar? Eh, bueno, Cristina, yo no me siento como, wow, ¿qué puedo llegar a aconsejar, no? Primero me desafía porque entendemos que todos pasamos este proceso, como te dije al principio, de manera diferente. Por ahí el consejo que yo te puedo dar no es, bueno, seguí estos pasos milagrosos, ¿no? Como, porque por ahí lo que a mí me sirvió no te sirve a vos de esa manera, porque somos diferentes, porque tenemos circunstancias diferentes, tenemos una familia diferente, vivimos tal vez en países diferentes, ¿no? Ujú. Pero sí hay algo en mi corazón y eso me gustaría compartirles. Eh, a mí Dios me recordaba uno de mis salmos preferidos, el Salmo 23. En el Salmo 23, 3 y 4, que dice así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si hay algo que aprendimos como familia en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de vivir en el camino del Señor, porque mucha gente te puede decir, vivilo de esta manera o vivilo de tal otra, ¿no? O por esta circunstancia que uno está pasando. Pero algo que me gusta es que Dios dice que somos de este mundo y que en este mundo tendremos aflicciones, Amén. pero dice, hey, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he Amén. vencido al mundo. Y no tan solo eso, sino que en este versículo nos dice que Él nos confortará, que Él nos guiará y Amén. que no nos hará temer. Amén. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y esa es donde debe estar nuestra confianza, ahí es donde debe estar nuestro corazón, en poder buscar de Dios, en poder buscar de su palabra. No hay algo mágico, no hay decir, ay, estos chicos cómo hicieron, no, la verdad que a los ponchazos, como se dice acá en Argentina, ¿no? Sí, Eh, porque tú muy bien lo dijiste, Yami, y gracias por hacer esa corrección, ¿no? Porque no hay algo mágico y sobre todo con algo tan delicado, porque
hay tantas cosas que implican, ¿no? También, por ejemplo, como hablaste en un principio, la gente decía, ay, mamá, no te preocupes, es un mes, apenas eran 2, 3 semanas. Entonces, pero el hecho de que tú anhelabas ese bebé, el hecho de que ya tú tenías la ilusión de ser mamá otra vez, no importa si te pasa al principio, a mitad o al final, Totalmente. como mamá, ¿verdad? Es algo que es difícil de navegar, no importa en qué momento haya pasado. Entonces, sí, es muy, gracias otra vez nuevamente por decir, mira, no hay un consejo, un, dos, tres, porque cada uno de nosotros somos diferentes y cada situación es diferente. Y algo clave que también dijiste, el círculo familiar también es diferente. Y yo creo que es sumamente importante que, que entendamos que el único que nos puede ayudar, como bien dijiste, el único que nos puede dar paz, el único que nos puede guiar en un momento como ese, en verdad es Dios. Bueno, algo que quiero que quede en sus corazones y que entiendan que no están solas, que si tal vez estás pasando por este momento difícil de alguna pérdida de algún bebé, eh, que te aferres fuertemente al Señor. Muchas veces nos desanimamos y queremos correr a cualquier otro lado, ¿no? Y Dios es nuestro lugar seguro. Es Mm. ese lugar donde nos podemos esconder, como dice ese salmo, ¿no? Que Él nos cubre con sus alas. eh, que realmente puedas sentir que Dios está a tu lado y que no te ha dejado. Tal vez está en silencio porque estás pasando por un momento difícil o por un momento duro en tu vida, eh, pero Dios no se ha alejado, por más de que muchas veces no lo escuchemos o no sepamos escucharlo en esos momentos, Él está al lado nuestro, Él no se ha alejado, Él sigue pendiente de tu corazón, sigue pendiente de tu vida. No desanimes, enfócate en su palabra, por más que te cueste, va a costar ir a la mañana o de noche o de tarde, cuando sea tu momento, eh, inténtalo, intenta buscar en su palabra de su confort, de su aliento, ¿no? Como decía el Salmo, que Él sea verdaderamente el que te esté envolviendo en este momento y que estés llenándote de fuerzas. Te abrazo en la distancia y que puedas sentir el amor de Dios en tu vida derramándose en este momento, porque Él está presente y créeme que nunca se olvidó de vos. Y por momentos pensamos eso, pensamos que Dios está lejos y te puedo decir, después de todo este tiempo que hemos pasado como familia, podemos mirar para atrás y todos esos baches de silencio que pensábamos que Dios no estaba ahí, mismo yo, que he tenido muchos momentos de depresión o de soledad o de tristeza, que Dios siempre estuvo a mi lado, nunca me dejó y nunca te ha dejado. Él está a tu lado y está esperando que solamente puedas decirle cómo te sentís. No hace falta que vengas con una oración armada, no sé, con lo que sea, sino que vengas con un corazón humillado y real, ¿no? Mira, me está pasando esto y esto, ayúdame en esto. Busca a alguien que pueda ayudarte, alguien que pueda ser tu consuelo, también tu oído, tu Amén. escucha. Así que, bueno, espero que haya sido de bendición y que Dios les bendiga mucho. Amén. Gracias, Yami. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir ese testimonio. Ella me dijo fuera de cámaras, me dijo, Cris, tengo mucho tiempo que no hablo de esto. Am, y, y yo simplemente te quiero dar las gracias por abrir tu corazón, por hablar este tema que muchas personas pasan y no sabemos cómo navegarlo. Gracias por ser vulnerable, gracias por tus consejos, por la sabiduría que también ganaste durante este proceso tan difícil. Y gracias por ser quien eres, Yami, y fue un placer tenerte aquí en el canal. No, muchísimas gracias a vos, Cris, a tu familia, los queremos un montón y gracias por bendecirnos y también con tus videos, por dejarte usar por Dios, realmente
has bendecido nuestra vida, nuestra familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yami. Gracias por acompañarme en este día. No te olvides de suscribirte al canal y de darle un like. También te quiero animar que lo compartas con familiares y amigos. Si tienes alguna pregunta o duda, por favor, escribe un comentario y yo te responderé. Si te gustaría seguirme en las redes sociales, me puedes encontrar en Instagram. Mi nombre es Cristina Díaz y esto es De Todo Un Poco.